ustedes, muy buena tarde, que Dios me los bendiga. Es un gusto para mí poder estar en este momento aquí escuchando de las canciones. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? Jehová Nisi, Jehová Jireh, que son nombres que aparecen en la Biblia, donde Dios responde, donde Dios escucha, donde Dios provee. Y hoy quiero decirte lo siguiente: tengo una buena palabra para ti en esta tarde y sé que Dios va a obrar en su vida, y pido al Espíritu Santo que pueda darnos la capacidad de asimilar lo que Dios tiene para nosotros. Padre, en esta hora te doy gracias y nosotros nos exponemos a tu palabra, porque cada vez que la leemos somos transformados, somos tocados. Yo te pido que las cargas, todo peso, todo aquello que haya venido, se vaya en el nombre de Jesús. Y mientras predicamos, y gracias por la alabanza, podamos nosotros reconocer que tú eres nuestro Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ir al libro de Marcos, en el capítulo 1, y voy a enseñar un poco, y luego quiero predicar, dar una enseñanza acerca de este capítulo. Marcos capítulo 1, versículo 40 hasta el 45. Es muy corto, es un relato que me emociona, pero tenemos que analizar algunos aspectos legales de lo que el texto dice. Marcos capítulo 1, versículo 40 hasta el 45. Si lo tienen, díganme amén. Sí, lo tenemos, muy bien, dice la palabra de Dios así. Vino a él un leproso que de rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Muy bien, un texto, una narración que al leerlo, todos nosotros de una u otra manera hemos leído acerca de el leproso. Y cuando vemos el leproso podemos imaginarnos lo que significaba la lepra en aquel momento. Tener la lepra en esos tiempos significaba ser apartado, ser discriminado, ser aislado, ser renegado de la familia, de la sociedad, de la iglesia. Ningún leproso podía entrar al tabernáculo, ningún leproso podía entrar a una sinagoga, ningún leproso podía entrar a un templo. Y en el tiempo de Jesús continuaba todavía aquellas normas, porque en Levítico capítulo 14 encontramos lo que era la ley del leproso. Levíticos capítulo 13 y capítulo 14, vamos a encontrar qué tenía que hacer un leproso, cómo podía operar un leproso, y cuando un leproso quería la sanidad o certificar su limpieza, necesitaba de un sacerdote. Era el sacerdote el único que podía certificar que esa persona estaba limpia. Es lo mismo de hoy. Ninguno de nosotros certifica a otro de la sanidad, sino un médico, ¿no es cierto? A partir de unos exámenes que se hacen, el médico evalúa y dice: tú estás sano o tú estás enfermo. En aquella época, la persona indicada para certificar la sanidad de un leproso era el sacerdote. Entonces, para que tengamos un poco de contexto y usted hoy tenga algunas implicaciones, vamos a Levítico capítulo 14. Quiero leer Levítico 14 para que nos demos cuenta qué tenía que hacer un leproso. Mira lo que dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y le dijo: esta será la ley para el leproso. Ahora, ya nos dice de antemano que era algo legal. La ley que se iba a aplicar en el leproso. No era un si me gusta, no era si me parece, no, ya era algo legal. Por lo tanto, la certificación también tenía que ser legal.
no era de qué dirán. Entonces mira lo que sigue diciendo. Versículo 3. El cual saldrá fuera del campamento y lo examinará. Si ve que está sana la llaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará traer para que se purifica 2 avecillas o 2 aves vivas, para que tenga más fácil. 2 aves vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Luego el sacerdote mandará matar una ave en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la ave viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la ave viva en la sangre de la avecilla muerta o de la ave muerta sobre las aguas corrientes. Rociará, ¿cuántas veces? 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y tras declarado limpio, soltará la avecilla viva en el campo. Todos utilizan una figura de una ave muerta y de una ave viva. La muerta, la sangre de la muerta es sobre la viva, y luego va a ser colocado también en el lóbulo del oído derecho, en el pulgar derecho, en el pie derecho. Dice, versículo 8, el que se purifica lavará sus vestidos, afeitará todo su pelo y se lavará con agua y quedará limpio. Después entrará en el campamento, pero permanecerá por fuera de su tienda, ¿cuántos días? 7 días. Ahora puede entrar al campamento, es decir, que los leprosos estaban fuera del campamento. Ahora, le permiten entrar al campamento porque ya el sacerdote da una certificación de que está sano. Pero luego de entrar al campamento, debe de esperar ¿cuántos días? 7 días. Versículo 10. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin tacha, 3 cimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que lo purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquella cosa a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote tomará un cordero y lo ofrecerá por la culpa del log de aceite, y lo meciará como ofrenda mecida delante de Jehová. Degollará el cordero en el lugar donde se degolle el sacrificio del pecado, y el holocausto el lugar del santuario, pues como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa pertenece al sacerdote, que es cosa muy sagrada. Entonces, en pequeño resumen, y haciendo algunas, uniendo lo que vemos en Marcos capítulo 1, vamos a encontrar 4 cosas importantes. Número 1, el sacerdote se presenta ante el que tiene la lepra y lo examina fuera del campamento. Entonces, si usted nota aquí, la ley dice, es el sacerdote quien va donde está el leproso. No el leproso a donde el sacerdote. Número 1, lo examina afuera. Todo tiene una razón de ser. Evitar una contaminación. ¿Sí? Era algo de salubridad. Era algo de, así como cuando hay alguien que tiene COVID. ¿Qué ocurre cuando alguien dice, tengo COVID? Y estornuda. A correr. Y no tiene el tapabocas. ¿Usted se ha dado cuenta cuando alguien estornuda cómo miran los demás? Por eso ya a la gente hoy le da miedo estornudar, toser. Porque alguien nomás que ya es sinónimo de COVID. Aunque no lo de sinónimo de COVID. En esa época también lo que sucedía era que era una forma para prevenir una propagación de una enfermedad como la lepra. Porque era infectocontagiosa. Número 2. Ahora se utilizan 2 cosas aquí que uno no la entiende. 2 aves. Una ave la mata y derrama la sangre para ponérsela a la otra, pero todo esto tiene significados espirituales. 2 testamentos, un Nuevo Testamento, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Un derramamiento de la sangre. Y es interesante. En el Antiguo Testamento se tenía que derramar y matar a un animal.
Pero en el Nuevo Testamento, ahora cuando volvamos a Marcos, nos vamos a dar cuenta que algo está pasando. Entonces yo quiero que me vayan siguiendo. Estoy aquí en Levítico. Número 3, había un rociamiento y un lavado. Le rociaban la sangre en el lóbulo, en el pulgar, y también tenía que ser lavado y afeitado el que tenía la lepra. Interesante. ¿Qué tiene que ver esa sangre? ¿Se acuerda cuando Cristo muere? Sí. ¿Qué pasa con la sangre de Jesús? Nos limpia de qué? De pecado. De todo pecado. ¿Damos cuenta? Por eso usaban el animal en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ahora es Cristo el que se ofrece como ese cordero para, a través de la sangre, ser lavados. Pero recuerde esto, la sangre de Cristo nos quita el pecado y también se lleva la enfermedad. Entonces, váyanme siguiendo. Aleluya. Yo sé que para algunos como el leer esto en el Antiguo Testamento se hace a veces como difícil, ¿no es cierto? Porque no es nuestra cultura. Si a uno nos dice, y bailó un mapalé, si uno dice, y bailó tal cosa, usted dice, oh, porque eso lo entendemos. Y usted dice, y llevaron a la casa y cada uno llevaba lo que se iba a comer, nosotros lo entendemos. Lo mismo que hacemos acá, vamos a comer algo, ¿y qué hacemos? Uno trae algo, otro trae algo, otro trae algo. Se ha vuelto una cultura de llevar algo. En esa época, para poder expiar un pecado se necesitaba matar a un animal. Cada vez que usted lo lea en el Antiguo Testamento se va a dar cuenta que todo lo que tenía que ver para perdón de pecados había un sacrificio de un animal. Y para él, la persona leprosa tenía que presentar dos aves simbólicamente en el cual estaba una que daba libertad y la otra era matar. Es interesante. Yo quiero que usted, cuando salga de aquí, se ponga a analizar un poco más acerca de eso, porque cuando estamos en Marcos, nosotros vemos que Jesús le dijo al leproso, ve y preséntate ante el sacerdote. Pero nosotros cuando lo leemos no entendemos esa parte y por eso la pasamos y la obviamos. ¿Por qué? Porque no tenemos el contexto de Levítico, que es lo que yo quiero que ustedes hoy lo tengan para que podamos ahora, cuando hagamos la enseñanza, tener claridad de por qué Jesús hizo esto o aquello. Número 4, dice que al octavo día tenía que presentarse. Hay muchas cosas que tienen que ver aquí con los signos judíos, números judíos, el octavo día. ¿A qué día se circuncidaba los niños? De 7 para 8. Al octavo día. Era una ley. Nada pasa por casualidad, ¿ok? Nada pasa por casualidad. Ahora, vamos a las comparaciones. Marcos capítulo 1, versículo 40 y 45. Ahora sí, vamos a Marcos. Ya tenemos el contexto de Levítico, ¿cierto? Ya miramos las 4 cosas que se hacían en Levítico, ¿no? Número 1, el sacerdote tenía que examinarlo. Número 2, tenía que matarse un animal. Número 3, tenía que rociar el agua y ser lavado y ser afeitado. Número 4, al octavo día se presentaba un sacrificio por la culpa. Ahora aquí ya tenían un animal mucho más grande por la culpa. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando este leproso se le acerca a Jesús, encontramos 3 cosas importantes. Número 1, la transferencia. En el Antiguo Testamento, cuando alguien tocaba una persona leprosa o tocaba a alguien, decía que quedaba inmundo o impuro. ¿Sí? Pero en Mateo capítulo 8 o Marcos también, encontramos de que Jesús toca al leproso. Si Jesús toca al leproso, Jesús ¿qué haría como? Inmundo del momento. Inmundo. Pero aquí pasó algo diferente. La santidad y el poder de Dios pasó al leproso, no al revés. Mientras que el sacerdote quedaba impuro, ahora
Jesús no quedó impuro, sino que la santidad y el poder de él tocó al leproso. La transferencia. Cuando nosotros nos acercamos, cuando la iglesia se acerca al Señor, la iglesia es transformada por el poder de Dios. Nos damos cuenta, por eso es que podemos tocar a Jesús. Por eso es que podemos acudir a Jesús. Usted y yo hemos estado cargados de pecados. Jesús no queda contaminado por tu pecado y mi pecado. Más bien nosotros somos santificados por el poder de él. Amén. Amén, amén. Número 2, está la iniciativa. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice que el sacerdote iba donde estaba el leproso. En el Nuevo Testamento ahora vemos algo diferente. Mira lo que pasa aquí. Váyame siguiendo. Marcos capítulo 1. En el Antiguo Testamento se acuerda que era el sacerdote. Ahora aquí mira lo que ocurre. Vino a él un leproso que de rodillas le dijo, si quieres, Limpia. puedes limpiarme. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Déjame pensar. Déjame ver qué siento. Déjame ver cómo estoy. Como perdió mi equipo preferido, hoy no estoy de buen humor. ¿Vemos a Jesús con esto? No. No. Absolutamente. ¿No es cierto? ¿Cuál fue la respuesta que da Jesús? Quiero. Entonces ahora vemos que el leproso hizo algo que no era propio de la ley. Él tenía que esperar, pero ahora es él quien se le acerca a Jesús y le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiar. Yo no sé si él estaba consciente de lo que estaba haciendo, porque aquí vemos una comparación entre el sacerdote y Jesús. Al sacerdote tenía que ir, pero ahora el leproso va a Jesús y se encuentra con que Jesús le dice, sí quiero. Ahora, viene la validación de la ley. Jesús le dice a él, tienes que ir y presentarte ante el sacerdote para que se dé la validación. Recuerda que en el Antiguo Testamento la validación o la certificación la daba el sacerdote, donde decía que esa persona, de acuerdo al ritual y a los procedimientos, había quedado totalmente sana. Ese procedimiento tomaba alrededor de 8 días. Y una vez certificaba, la persona era reintegrada a la sociedad. Ahora, Jesús lo sana y Jesús le dice, ve y haz lo que es legal. ¿Por qué? Porque él tenía la sanidad, y aquí síganme por favor. El sacerdote nunca sanó al leproso. El sacerdote certificaba que Dios lo había sanado. Mientras que acá Jesús le dice, ven, preséntate a ellos para que ellos certifiquen que Dios te ha sanado. Ahora, ¿cuánto demoró o demoraba para ese leproso poderse presentar? 7 días, porque al 8º día era una expiación. 7 días tenía que esperar. ¿Y cuánto tiempo duró ahí? Jesús rompió ahora los días. En otras palabras, lo que se demoraba 7 días, ahora se demoró fue un tiempo en el cual por una palabra fue sano. Aquí hay una enseñanza. Lo que la religión nos pone para esperar algo, una respuesta de Dios, Jesús viene y dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los hago descansar. Ni siquiera van a esperar para que descansen, no, yo los hago descansar. Entonces, hasta aquí, ¿usted me está siguiendo con relación a lo que dice el texto? Estamos viendo en el Antiguo y cómo en el Nuevo la ley de un leproso, cómo es sanado, cómo es ministrado y cómo se presenta ante Jesús. Ahora, tenemos 2 condiciones, el sacerdote y Jesús. El sacerdote certifica, Jesús sana. El sacerdote tenía que validar lo que había visto. Jesús estaba validando al leproso de su sanidad. Entonces, una vez teniendo estos elementos, ahora sí vamos a una enseñanza. ¿Cuántas personas necesitadas tenemos en el mundo?
¿Mm? La Muy bien. mayoría. ¿No? La mayoría. Pues. La mayoría, ¿no es Todos. cierto? ¿Hay necesitados aquí en la iglesia? Gloria a Dios. Así es. Hay varios tipos de necesidades. Hay necesidades económicas. Hay necesidades físicas. Hay necesidades familiares. Hay necesidades afectivas. ¿Cierto? Hay necesidades existenciales. Por eso algunas de crisis existencial. ¿Mm? Hay necesidades donde se haga un milagro laboral. Hay necesidad de un aumento de salario, ¿cierto? Hay necesidad de conseguir una novia, un novio, un esposo, una esposa, una suegra, un suegro. ¿Ah? Amén. Amén. ¿Dónde están los solteros aquí? No tienen necesidad de una suegra. No hay nada mejor que una buena suegra. Pero mira, de Jenny está tranquilo y contento, tiene una buena suegra, ¿no es cierto? Está contento. El problema no somos los hombres siempre tenemos buenas suegras, son las mujeres las que tienen esos problemas, entre ellas pelean. Ahora, hay necesidades, pero le voy a decir lo siguiente, y aquí voy a empezar ya como a predicar un poco. Y si me emociono y levanto la voz, usted simplemente se pone el dedo en los oídos, no para escuchar, sino como para que vaya muy suave lo que lo voy a decir. Lo que voy a decirte en esta tarde es algo que me impactó. Número 1, y vamos aquí. Yo he titulado el sermón de hoy, el sí de Dios es una promesa, más que una posibilidad. El sí de Dios es una promesa, más que una posibilidad. Dígale que está a su lado, el sí de Dios es una promesa. El sí de Dios es una promesa. Es más que una posibilidad. Ahora, el leproso le pregunta a Jesús, Señor, si quieres puede limpiarme. ¿Qué era lo que le estaba pasando al leproso? El leproso tenía un problema con relación a si Jesús estaba dispuesto a hacer algo que él esperaba. Entonces, es aquí donde yo quiero llevarte a lo siguiente. En el primer paso para que veamos un sí de Dios no es sentir, es creer. Digan conmigo, no es sentir, es creer. Dios no está interesado en tu necesidad. A Dios no le interesa tu necesidad. Hay muchos necesitados. Dios sigue aquí. A Dios le interesa y Dios se mueve es por tu fe. ¿Estamos aquí? Amén. Ok, yo como que voy a aplicarle. Muchos de nosotros creemos que podemos mover a Dios por una necesidad. Muchos de nosotros creemos que podemos mover a Dios porque Él es grande y porque dice, mira, yo te amo. Muchos de nosotros creemos que podemos mover a Dios porque venimos a una iglesia. Muchos de nosotros creemos que podemos mover a Dios porque doy una ofrenda. Muchos de nosotros creemos que podemos mover a Dios porque decimos, ay, yo sé que Dios es bueno. A Dios no lo mueve eso, a Dios lo mueve la fe. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No, el leproso no movió a Dios por la lepra. Lo movió fue la fe que tuvo y le dijo, Señor, si quieres puede limpiarme. Yo tengo una crisis en este momento. La ley me dice que no me puedo acercar a ti y yo no sé si estás disponible para mí. Y cuando él le dice eso, Jesús le dijo, sí quiero. Porque los milagros no se dan porque yo tengo una necesidad. Los milagros se dan cuando yo me rindo delante del Señor y le digo, yo creo que tú eres mi Señor. Amén. Así que en esta tarde yo quiero mover, iglesia. Yo quiero decirte, iglesia, tú no puedes moverte bajo la conmiseración. No nos podemos mover bajo, oh, es que yo tengo una necesidad. Hay muchos necesitados y la mano de Dios no se está moviendo. Pero cuando hay uno que le cree al Señor, cuando hay uno que dice, yo tengo fe en el Señor, y recuerda lo que dice la palabra, si le dijeres a este monte, muévete, se moverá. ¿Por qué? Porque sencillamente aplica la fe. Así que no se trata de palabras, no se trata de sentimientos. Hay gente que quiere vivir bajo el sentimiento. Quieren mover a Dios bajo el sentimiento.
Y creemos que lo podemos mover, pero Dios no se mueve ni por la necesidad, ni por un sentimiento, sino por la fe. Dígame dónde se movió Dios porque la gente tenía un sentimiento. Jesús estando en la cruz no se movió por un sentimiento. Solo habló cuando alguien dijo, acuérdate de mí cuando veas en tu reino. Rápidamente respondió, hoy mismo. ¿Te das cuenta? No es de sentimiento, no es de necesidad. El pueblo no estaba necesitado. Es más, Jesús, ¿sabe qué dijo Jesús? Mira, la mies es mucha, los obreros pocos. Y dijo, mira, toda esta gente me sigue porque yo les doy algo. Por los milagros, porque les he dado de Por comer. el pan. ¿Lo estaba moviendo el Señor? Entonces a veces nosotros llegamos a la iglesia y creemos que con 2 lágrimas movemos a Dios. A Dios no lo movemos por lágrimas. Lo movemos cuando estamos rendidos y le creemos. Diga conmigo, fe. Fe. Dígalo otra vez, fe. Fe. Hoy quiero despertar tu fe. Hoy quiero moverte hacia la fe, no hacia el sentimentalismo. A la fe. La fe no se mueve. Las emociones sí. Mira, ¿usted ha ido a algún velorio? Bueno, en los de acá casi no. Pero si usted va, voy a colocar mi país. Yo no sé en el suyo. Pero en mi país, cuando uno va a unos velorios, hay algo interesante. La gente va y saluda, da el pésame, pero está mirando si hay café, está mirando si qué van de comer. Y si es en mi ciudad, donde yo nací, eso era trago por aquí, billar por acá, dominó por acá, y los que no jugaban eso estaban sentados. Y los mejores chistes se dan en los velorios. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces creo que estamos hablando el mismo lenguaje. Porque cuando uno acá sí ve que uno no ve casi mucho eso. No. Pero en el país de uno le parece como curioso. ¿Cómo es posible que alguien está llorando por el muerto y otros están riendo? Y le faltó nombrar algo, las barajas. Ay, bueno. Y también adivinanzas. Adivinas. ¿Sí? Nos damos cuenta de todo lo que se da. Y peticiones. Entonces, ¿cómo puede ser? Los sentimientos, ¿qué pasa? Estoy llorando, pero me hacen un chiste. Estoy bien. ¿Usted cree que Dios se mueve por sentimientos? ¿Tú crees que tu fe va a mover a Dios por un sentimiento? No. No se mueve por sentimientos. Permítame ilustrarlo de esta otra manera. Los buzos se preparan para bucear, ¿no es cierto? Y hay diferentes tipos de trajes. Si vas para agua fría o vas para agua cálida, hay ciertos tipos de trajes. No es como nosotros que usamos el snorkel y nos tiramos en lo que sea. No, cuando se va a bucear se tienen ciertos tipos de trajes y ciertas preparaciones. Y le dicen a usted, si usted va a tantos metros, debe de usar este tipo de tanque de oxígeno. Si usted va a nadar en agua fría, debe usar este tipo de aletas, este tipo de careta. Y le dicen todo lo que tiene que hacer. Ahora imaginémonos un buzo que se prepara, se pone el traje, tiene las aletas, está listo en la embarcación, se pone todo, lo tira y resulta que se le olvidó el tanque de oxígeno. Dígame. ¿Puede bucear? No. No, se queda ahí mismo. Lo mismo pasa cuando la iglesia se desconecta con Dios. Podemos tener el traje de evangélicos, podemos llevar la Biblia, podemos traer lapiceros, podemos cantar, pero si nos hemos desconectado con Dios, de nada sirven esas cosas. Aquí conmigo. ¿De qué sirve si estamos desconectados con Dios? Pero cargo la Biblia, pero traigo mi manual para estudiar, pero estamos desconectados con Dios. Amén. Así que no sirve de nada un traje si no está conectado con el oxígeno para bucear. Lo mismo no sirve de nada hablar tantas cosas de la Biblia si estamos desconectados con Dios. Pero
Amén. ¿Se da cuenta por qué es que mucha gente anda en crisis en las iglesias? Porque ellos piensan que por el hecho de sentarse ya están conectados con Dios. Y la conexión con Dios no depende de este lugar, no depende de tu casa. Depende de tu relación con Él, en el hablar, en el orar, en el ayunar, en el buscarlo. No depende de un sitio. No depende de un estilo. Hay gente con un estilo. Pasé de catolicismo al cristianismo. Entonces cambio un estilo por otro estilo. Y hay gente que vive en estilo, pero no viven en Dios. ¿Estás aquí? ¿Me va a entender? La enseñanza nos dice que hay que creer. Hay un sí de Dios que es una promesa, no es una posibilidad. Sabe que muchas personas no ven el milagro porque ven una posibilidad. No están viendo las promesas. El leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Está viendo la posibilidad. Y cuando escuchó que Jesús le dijo, sí quiero, ahora entendió, pasó de la posibilidad y empezó a tomar la promesa. Y entonces Jesús le dice, sí quiero, lo tocó y dice, ahora ven y preséntate. Y cuando se fue presentando, quedó limpio. Amén. El sí de Dios no es una posibilidad. Mira que esté a su lado, dígale, el sí de Dios no es una posibilidad, es una promesa. No es una posibilidad, es una promesa. Número 2, me gusta lo que pasó aquí. Jesús entra y toca y rompe el aislamiento que tenía ahora este hombre con la sociedad. Mira, estaba mirando, el 80% de los cristianos han experimentado un milagro. Y cuando hablo de los cristianos me refiero en todo el mundo. El 80% de los cristianos han experimentado un milagro. Esto indica que Jesús sigue haciendo milagros. Esto indica y nos enseña que nosotros, hay muchos que han sido separados, adoloridos, muertos en vida, sin ilusiones, y no hay una condición de pecado o una situación inmunda, pero Jesús hace que la persona se acerque y salga de su aislamiento. ¿Cuántas personas están muertos en vida? Muchísimas. ¿Cuántas personas están aislados? Aislados emocionalmente. Aquí pueden haber personas aisladas emocionalmente. Mira que no es una lepra, es un aislamiento emocional. Y Jesús cuando lo tocó le quitó el aislamiento, porque a él lo tenían separado. No hay nada más doloroso que una persona cuando lo separan. El día de ayer hablaba con, creo que se llama Sergio, me parece. Sergio es un hombre que dedicó su vida a tomar el alcohol y el alcohol lo llevó a las drogas. Entonces ayer hablaba, le preguntaba, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Cómo hiciste para ser un líder? Porque él es líder ahora de las personas, trabajadores, como le llaman aquí, trabajadores. ¿Sí? Entonces él me dice, mira, yo me aislé de mi familia. Me pareció bien curioso esto. Porque todos los que toman, llega un momento, y los que consumen droga, llega un momento que se vuelven insoportables en la casa y terminan sacándolo. Entonces dice, ¿sabes que a mí ni siquiera me importaba mi familia? Me importaba era tomar. Y me mandaban a un centro de rehabilitación, pasaba 3 meses, 6 meses, y apenas salía del centro, volvía y tomaba. Y después de que tomaba, volvía y consumía. Y así pasaba, entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Pero y acá, él me dice, y yo venía acá, venía por 2 cosas. Número 1, venía porque me daban comida. Número 2, venía porque me podía bañar. Entonces él dice, y yo por aquí ni escuchaba lo que hablaba. Pero la medida que venía, esa palabra que estaban dando empezó como a tocar. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, hasta que un momento, cuando entregué mi vida a Jesús, algo pasó. Y dije, ¿qué pasó? Al siguiente día, no quise tomar. Pasé 3 días, no quería tomar. Pasé la semana, no quería tomar. Pasé el mes, ya no tomaba. Pasaron 5 meses, ya no tomaba. Y él mismo se decía, ay, ¿será que Dios cambia? Pasó el año, dice, y ya no tomaba.
Llevo 5 años y no me da ganas de tomar. Cuando Cristo entró a mi vida, algo cambió. Y entonces ahora lo que había estado aislado de la familia, ahora anda con su familia y ahora dice, vengo todos los sábados y vengo los domingos. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé que no me puedo separar de Jesús. Y es lo mejor que me ha podido pasar. Antes vivía amargado, vivía en la calle, ahora no. Y lo que quiero decirte es que cuando Cristo llega al corazón, algo pasa. Amén. A los 3 que están allá, les quiero decir, cuando nosotros nos acercamos al Señor, no hay enfermedad, no hay problema, no hay dolor, no hay nada que pueda estar delante de Jesús. Amén. Yo no sé a quién estoy hablando en esta hora. Amén. Lo que te estoy tratando de decir es lo siguiente: yo soy como el leproso que hoy le acerco a Jesús. No tengo que depender ahora de una ley. Ahora simplemente dependo de la gracia del Señor. Ahora sé que no es una posibilidad. Dios sí quiere hacer algo en mi vida. Yo quiero decirle a usted que está dando vueltas y dice, hay cierto tipo de cosas que todavía dan vueltas en mí. Acércate a Jesús, acércate a Jesús, acércate a Jesús y vas a ver cómo Dios obra. Amén. ¿Sabe? Número 3, algo pasa con Jesús. No solamente nos saca del aislamiento, sino que Jesús nos reintegra en una nueva misión. Jesús le dijo, ahora ve. Ahora ve. No lo dejó allí. Ahora ve. ¿Qué es lo que hace el Señor con nosotros? Nos ha perdonado. Y ahora nos dice, ahora yo quiero que tú vayas y le comentes a otro. Esto me hace dar cuenta también en la Biblia dice de un hombre que era de Gadara. Había tenido muchos demonios, ¿se acuerdan? Gadareno. Entonces este hombre de ganadero, Gadareno. ajá, así decimos el nombre ganadero. Dice que cuando Jesús lo liberó, le dice, ahora ve y cuéntale a los tuyos. Pero él que dijo, no Señor, yo me quiero quedar contigo. No, yo no. Y Jesús le dice, no, tú no has entendido. Me doy cuenta que no has comprendido. La liberación, tu sanidad, no es para mí, es para ti, para los tuyos. Dile cuántas cosas grandes ha hecho el Señor. Por eso nosotros no nos podemos quedar quietos. No podemos quedarnos simplemente. Hemos recibido sanidades, hemos recibido respuesta del Señor, hemos recibido la salvación y venimos y estamos quietos. Tenemos que movernos como Jesús le dijo al leproso. Ve y preséntate para que lo legal se active. Lo legal en ese momento era el leproso decirle al sacerdote, he sido sanado y ahora certifícame delante de la sociedad para poder servir como Dios me ha mandado. La única manera de poder servir es cuando hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. ¿Estás aquí conmigo? Amén. ¿Sí o no? Sí. Amén. Ahora, dígale que está a su lado, la incertidumbre. No permitas que la incertidumbre dañe tu fe. Nos hemos caracterizado porque todo el tiempo estamos con incertidumbres. ¿Será que sí soy salvo? ¿Ha pensado alguna vez como nadie me entiende? ¿Sí? ¿Alguna vez ha dicho eso? Nadie me entiende. Si usted ha dicho eso es porque usted ha sido un aislado emocional. Cuando somos aislados emocionalmente, entonces siempre decimos, nadie me entiende. Y él dice, pero nadie me entiende. ¿Qué ocurre cuando uno recibe a Cristo con la familia? Todos le dan aplausos y besos. Regocijo. ¿Sí? ¿Se regocijan? Lo sacan. Y usted les explica la palabra, entonces usted dice, nadie me entiende. Eso es un aislado emocional. Cuando la esposa le dice al esposo 3 cosas y el esposo dice lo contrario y dice, no me entiendes, no me comprendes. Craso error si uno llega a contestar esa pregunta. Lo mejor es decir, quedo en la duda. ¿Me puedes explicar de nuevo? Porque si usted dice no, wow,
usted va fuera de la habitación y si por poco lo sacan de la casa, déjalo que predique, por fin hay alguien que habla. Hay vida, hay vida. Me gusta cuando hay vida. Amén, gloria a Dios. No ignoro el dolor, no ignoro la tristeza, pero yo no puedo vivir del dolor. ¿Aló? La vida sigue, ¿no es cierto? Nos duele, ¿qué hacemos? Necesitamos algo, pero tenemos que continuar, ¿sí o no? Uno juega fútbol, le dan una patada y al otro día tiene que ir a trabajar. Pregunta, ¿usted se queda en la casa por la patada que le dieron? Y le va a llamar al jefe y le va a decir al jefe, ay jefe, es que ayer estuve jugando un partido de fútbol y ganamos, pero me dieron una patada y ay, me duele mucho, voy mañana. El jefe le dice, muy bien, si quiere no venga, pero recuerda que no le pagamos. Y cuando usted escucha esa frasecita, no le pagamos, usted está ya temprano. Sale corriendo. Que si sale corriendo. ¿Por qué? Usted no le interesa ya el dolor, sino que le interesa realizar porque hay un beneficio. Si usted supiera todas las cosas grandes que Dios está haciendo con usted y con nosotros, no estaríamos hoy sufriendo. Hoy estaríamos dándole gloria y alabanzas al Señor. Mira, hay otra frase. El marginado socialmente utiliza esta frase: no tengo valor para la iglesia. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Yo como que no valgo nada en esta iglesia. Entro y nadie me ve. Y salí y nadie me vio. ¿Por qué se sonríen algunos? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Ha pasado? Soy invisible. ¿Lo has dicho? ¿Se lo has dicho a otro? A mí no me tienen en cuenta. Llevo 10.000 años en esa iglesia y no me han tenido en cuenta. Nos pasa. Yo no estoy criticando eso. Lo que quiero decirte se llama cuando hemos sido marginados. El leproso era marginado, ni a la iglesia podía entrar. ¿Cuántas veces hemos sido marginados por nuestros propios padres? Por nuestra propia madre, por el hermano. Y para el colmo del mal, llego a una iglesia y me marginan también. ¿Usted tal vez estuvo en alguna iglesia y nunca nadie supo ni siquiera cómo usted se llamaba? Yo hago el ejercicio de grabarme el nombre por eso, porque qué triste es que usted vaya a una iglesia y que ni siquiera le... Por eso yo difiero mucho con algunos de ustedes cuando les escucho que hola hermano, hola hermana, y usted me ha estado escuchando que digo, dígale el nombre. Porque qué triste es que usted vaya a una iglesia y que nadie supo ni siquiera cómo te llamabas. Todo por una religión legal. Hola hermano, hola hermana. Pregunta cómo se llama el hermano. Y más cuando los nombres son más difíciles de pronunciar, como Wilber. Usted se llama Wilson, hermano W, pero algo, ¿cierto? Marginados. ¿Y qué me dice usted cuando cometemos un pecado? ¿Qué hace la iglesia a veces cuando alguien comete un pecado? Lo señala y lo margina. Marginado. Liliana, ¿tú sabes cómo se llama él? El hermano 1. El hermano de Millos. El hermano de Millonario. Va a pasar para acá. Falcao. Vamos a pasar aquí de... el hermano Falcao. Falcao. Ok. Desfalcados. Dice. ¿Usted sabe cómo se llama ella?
Estaba sufriendo. ¿No? ¿Sabe la mayoría de los nombres? No. No. Dime 5. Mire, 5 A niños. ver. Blanquita, Gabriel, Miriam. Se le fueron los nombres. Sí que después de los 40 comienza uno a mirar. Exactamente. Sí. Pero sigo de tener marginados. ¿Cuántos marginados tenemos en las calles? ¿Cuántas personas marginadas con dinero? Porque recuerda que ser marginado no se refiere solamente a alguien pobre, socialmente, no. Hay muchas personas con dinero que son marginados. ¿Cuántos de nosotros llegamos aquí a la iglesia y somos marginados? O muchas veces nosotros marginamos a otros. Por eso en la iglesia no puede haber marginados. En la iglesia debe de haber una casa llena del amor del Señor. Una cosa es que prediquemos contra el pecado, pero predicar contra el pecado no significa marginar a las personas. Cuando alguien dice, yo no puedo volver. Yo no puedo volver. ¿Alguien ha escuchado o has escuchado a alguien que diga, yo no puedo volver? Vamos a la iglesia, es que yo no puedo volver. Eso significa que la persona ha cometido un error tan grande que cree que no puede volver. Y muchas veces cuando cometemos ciertos tipos de pecados y nos dicen que vengan a la iglesia, uno dice, uno saca una excusa, sí, ya voy. Ay, es que yo no puedo volver con todo eso que yo he hecho. ¿Será que Dios todavía está allí? ¿Será que Dios todavía me ve? ¿Será que Dios todavía me escucha? ¿Será que Dios todavía...? ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios no escucha porque cometemos un pecado? Levánteme la mano los que creen que Dios no lo escucha si comete un pecado. No, levántelo con toda seguridad. Algunos están mitad y mitad. ¿Y si yo le digo que Dios sí le escucha a pesar de que haya cometido el pecado? ¿Usted me creería? Sí. Porque la mayoría de los textos bíblicos lo que Dios ha hecho es contestar a todos los pecadores. Como dijo tu palabra, Él no vino por salvos, sino por pecadores. Ajá. No estoy justificando el pecado. Lo que quiero decirle es que el sí de Dios no depende de la posibilidad, sino de la fe. Pregunta. ¿Cometemos pecado o no cometemos pecados? Entonces, ¿por qué Dios te va a escuchar? Sin embargo, todos los que estamos aquí, con toda la falla, Dios nos escucha. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Toque que está sobre el sí, con toda la falla, Dios nos escucha. Ahora, pastor, usted me está dando licencia para que yo me vuelva un sinvergüenza. No, yo no estoy dándole licencia de que se vuelva un sinvergüenza ni nada de esas cosas. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la vida es vida eterna. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Jesús no se apartó de él. Jesús le dijo sí. Y yo quiero decirte lo siguiente. Hay un sí de Dios para tu vida. Hay un sí de Dios no como una posibilidad, sino como una promesa. Él prometió que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay un sí de Dios para una respuesta que tú estás necesitando. Hay un sí de Dios para una oración que has hecho. Hay un sí de Dios para decirte no me importa lo que tengas, porque para Dios no hay nada imposible. No se trata, yo le decía, Señor, si se trata de un dolor de cabeza, yo creo que sí me puede sanar, pero si se trata de la hipertensión, bueno, es que a mí me dice que tengo que bajar la sal, que tengo que bajar esto, que tengo que el azúcar, y en última termina tomándose la pastillita, ¿no es cierto? En el nombre de Jesús. Pero yo quiero decirte, ¿acaso crees que Dios no puede sanar una hipertensión? ¿Crees que Dios no puede sanar un cáncer? ¿Crees que Dios no puede sanar a alguien que esté en silla de ruedas? ¿Crees que Dios no puede sanar a alguien que tenga un problema de diabetes?
¿Crees que Dios no puede sanar a alguien que le hayan diagnosticado 2 días de vida? ¿Crees que Dios no puede sanar a alguien que haya perdido una pierna? ¿Crees que Dios no puede sanarlo? Nosotros somos los que le hemos colocado los impedimentos a los milagros, porque Jesús ni siquiera estaba preocupado por la enfermedad. Jesús simplemente estaba atendiendo a alguien que le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y cuando él escuchó esa frase, si quieres, él dijo, sí quiero, porque nuestro Dios es un Dios positivo. Nuestro Dios es un Dios que no depende de las circunstancias. Yo quiero decirte, cuando te presentes delante del Señor, deja de andar o dejemos de andar con eso de será, no será, será, no será, será, no será. No, Dios no depende de eso. Dios depende de tu fe. Y es interesante que es la fe lo que mueve. Amén. Usted dirá, pero bueno, es que Él es Dios y tiene que hacer los milagros. Pues yo le tengo que decir, Jesús no hizo muchos milagros donde no creían en Él. No hizo los milagros. Así que en esta tarde yo quiero decirte 2 cosas importantes. Número 1, la Biblia me dice lo siguiente. Yo quiero que usted vaya al libro de San Juan capítulo 14, versículo 13. Si usted lo tiene, léalo por favor bien fuerte. San Juan capítulo 14, versículo 13. Yo quiero darte una promesa hoy. Yo quiero decirte algo que Dios quiere para ti. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. ¿Lo encontró alguien? Amén. ¿Qué dice? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. ¿Hay un por si acaso? No, ¿Qué dice? Todo lo que pidas en mi nombre, ¿qué? yo lo haré. ¿Te has dado cuenta que hay un sí de Dios? Yo quiero que hoy empecemos a derrumbar todos los obstáculos que hacen que no se vea el sí. Porque el sí de Dios ha estado y es una promesa. Y aquí en San Juan me dice que todo lo que pida en su nombre, lo haré. ¿Alguien no está convencido? Muy bien. Yo quiero ver por favor a San Juan capítulo 16. Versículos 26 y 27. Quiero convencerte en esta tarde. San Juan 16, versículo 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿En el nombre de quién lo pedimos? De Jesús. ¿Y quién va a rogar al Padre? ¿Se ha dado cuenta que todo lo que le pidas al Señor, Él lo va a dar? Vamos, alguien dice, bueno, pastor, todavía no me convence. Vamos a San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Dice la palabra en San Juan capítulo 13, en el versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y mira lo que dice en el 13, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, no lo haré. ¿Ah? ¿Qué dice? Pastor, ¿podría revisar la cita? Porque San Juan 13, versículo 13. 13. Vosotros me llamáis maestro. Entonces, San Juan 14, 13, perdón. 14. 14, 13. Todos estamos, yo también digo. 14, Todo lo que 13. pidieres al Y Padre. todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. No lo haré. ¿Ah? Yo lo haré. Lo haré. Ya, lo haré. Sí, yo lo haré. Muy bien. ¿Te has dado cuenta que hay un sí? ¿Nos damos cuenta que es una promesa? Nos damos cuenta que no es una posibilidad, es una promesa. Dígale que está a su lado. El sí de Dios es una promesa, no una posibilidad. Si tú crees que es una posibilidad de que Dios te sane, tú nunca vas a ser sanado. Pero si tú crees que es una promesa, entonces la sanidad vendrá, porque tú estás aplicando la fe que dice, por cuya llagas y herida fui sanado y curado. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Sí? Así es. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos? Pero sin fe, Es imposible. Alabar a Dios. ¿necesitamos fe para qué? ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8?
Eso es una promesa. Mateo 7. Mateo 7, versículos 7 y 8. Y es un clásico. ¿Qué dice? Buscar y hallaré. Ok, dígale. ¿Qué es lo que dice? Pedir. Pedir. ¿Qué dice Elian y la respuesta? Y os dará. Muy bien. ¿Qué es lo que dice? Pedir. Pida. ¿Y Dios qué hace? Os dará. ¿Qué dice? Llama. ¿Y qué hace Dios? ¿Te has dado cuenta que es una promesa? No es una posibilidad. Cuando es una posibilidad significa de que se puede dar o no se puede dar, ¿no es cierto? Pero con una promesa es algo que lo que Él ha prometido, Él solo lo cumple. Pedid y se os dará, pero viene y le dice, buscad. Y hallaré. ¿Y qué pasa cuando busca? Encontrarás. Buscad y hallaréis. El sí de Dios es una promesa, no una posibilidad. El leproso encontró el sí de Jesús. Y cuando Jesús lo tocó, fue limpiado. Salió de ser marginado. Salió de ser rechazado para ser reinsertado o incluido, lo que hoy llamamos la inclusión. Jesús hace eso. Gloria a Dios. Aleluya. Y termina diciendo, vengan a mí todos los que estén como cansados, ¿qué más? Agotados, estresados, tristes, Enfermos. afligidos, sin ilusiones, ojerosos, flacos. Ahí no entro yo. En lo de flacos no entro yo. Entro en las otras. Y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que va a terminar siendo el Señor para nosotros? El descanso. Dice en el Salmo 122, en los versículos 6. Salmo 122, versículo 6. Termina diciendo, pedid por la paz. Shalom. Que está dentro de tus muros. Cuando yo analizaba este texto, hay la paz de Jerusalén, pero le dice, sean prosperados. Pero pide la paz dentro de tus muros. Si nosotros hacemos un análisis, a veces nosotros pedimos milagros por otros mientras nosotros no tenemos paz. Y lo que Dios quiere primero, ¿sabe qué es? Tu paz. ¿Lo leyeron? Salmo 122. ¿Sí? Versículos 6 y 7. ¿Sí? ¿Lo leyeron? Pidamos por la paz de Jerusalén. Ajá. Que vivan en paz los que te aman. Ok, entonces mira, pida por la paz de Jerusalén. Todos pedimos por la paz de Jerusalén, la paz de nuestro país, la paz en Irán, la paz en Rusia. Pero ¿qué sigue diciendo el texto? Que haya dentro de tus murallas seguridad, en tus fortalezas. Y ahora por mí, hermanos, amigos, Ujú. te digo, ¿Qué dice? deseo que tengas paz. Deseo que tengas ¿qué? Paz. Paz. Shalom. El shalom, urajá. Que tengas paz. Claro, Baruch Abba Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Diga conmigo, paz. Paz. Puedes andar Siempre. en un Ferrari y tranquilo, sin paz. El horror. Porque por ahí vi en un reportaje, en una biografía, tenía tanto esto de que juegan básquetbol aquí, tenía tanto dinero que dejaba, tenía tanto Ferrari que los dejaba hasta agotados. Y después estaba en la ruina, por no saber administrar sus recursos. ¿Cuántas personas andan en la ruina espiritual por no saber tomar de lo que Dios les ha dado? Paz. Paz. Así que en esta tarde, yo quiero orar por todos aquellos que dicen, no soy el leproso o la lepra, pero sí marginado. Sí he estado, me he sentido rechazado. También he estado enfermo, porque hay 4 grupos.
No solamente los enfermos, los emocionales, los espirituales. Gloria a Dios.